¿Alguien que me pueda decir? Hace rato lo explicamos. ¿Se pone la superficie gaussiana? Eso es, yo tengo que poner una superficie gaussiana. Para esta figura, ¿qué superficie me convendría? Podría yo, tengo varias posibilidades, digamos, pero para este hilo, a mí lo que me conviene es poner una superficie gaussiana que la contenga. Entonces, si yo tengo el hilo así, lo que me conviene es poner un cilindro, ¿verdad? Entonces, lo puedo poner así, por ejemplo. Pero así, ¿creen que me sirve o que no me sirve? No. Así no me sirve, ¿verdad? Este sería el peor de los escenarios, digamos, ¿no? Si yo tengo un hilo, lo que me conviene es que yo ponga un cilindro, ese cilindro es mi superficie gaussiana, pero también lo puedo poner así, por ejemplo. También lo puedo poner así. ¿Será que me sirve o que no me sirve? ¿Ustedes qué creen? Tampoco. ¿Por qué? Porque no está uniforme distribuidamente. No está distribuido uniformemente. Claro, la distancia del eje al lado izquierdo del cilindro, la distancia del hilo, este es el hilo con densidad positiva. La distancia del hilo es distinto del lado izquierdo que hacia el lado derecho, ¿verdad? Entonces, sí me sirve que sea un cilindro, pero ese también no es un escenario que me sirve, ¿sí? O sea, tampoco me sirve esta situación. A mí lo que me conviene es poner un cilindro que, ¿qué creen? ¿Qué debe de pasar? ¿Qué cilindro me debe convenir? ¿Qué característica? Que su eje también se encuentre sobre el hilo. Sí, muy bien. El compañero que me contestó hace rato, ¿quién fue? El compañero que hace rato me habló, ¿quién fue? Creo que fue Ávila. ¿Sí, Ávila? ¿O quién me contestó hace rato? Que esto no se... Sí, pero también fue Brandon. Ajá, entonces déjenme marcarlo. Denme un segundo, denme un segundo. Ávila y Brandon. Muy bien. Ahora, lo que decía yo entonces, a mí lo que me conviene es poner un cilindro que coincidan en eje. Ahorita que la señorita que me dijo que coincidan en eje, ¿quién fue? Melissa. Melissa, muchas gracias. Eso es lo que a mí me conviene, que coincidan en eje. ¿Para qué? Para que yo pueda garantizar que la distancia entre todos los puntos de la superficie gaussiana coincida para que yo pueda garantizar que la distancia entre todos los puntos de la superficie gaussiana tienen el mismo valor de campo eléctrico. ¿Sí? El hilo está uniformemente, la carga está uniformemente bien distribuida. Quiere decir que la carga que hay acá es la misma que hay acá, que es la que hay acá, por pedacitos. Pero la distancia entre esta sección y este punto es la misma. Y eso me garantiza que el campo eléctrico es uniforme. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta superficie roja que pinté es mi superficie gaussiana. Esa no existe. Gaussiana. Muy bien. Esa es mi superficie gaussiana. La superficie gaussiana yo le debo pintar vectores normales. Los normales, por definición, siempre apuntan hacia afuera. Si yo tengo una superficie, tengo dos vectores normales. Un vector que va hacia afuera y un vector que va hacia adentro. Pero para superficies gaussianas voy a manejar siempre el vector que apunta para afuera. Entonces, mi vector normal en cada punto lo voy a pintar acá. Estos serán mis vectores normales.
a la superficie gaussiana. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente vemos que para este dibujo el campo eléctrico y los vectores normales coinciden. ¿Están de acuerdo? Son paralelos, localmente. ¿Sí están de acuerdo? ¿Compañeros? Sí. Perfecto. Entonces, ahora sí ya nada más es cosa de escribir la ley de Gauss. La voy a escribir. Voy a mover un poquito la hoja para arriba. Ay, no sé qué pasa. Voy a mover un poquito la hoja para arriba. Y me quedaría. Otra vez que no sé por qué ni siquiera toco el cursor. Ahí está. Me quedaría lo siguiente, la ley de Gauss me dice que yo debo poner una integral de superficie, o sea, el flujo de campo eléctrico lo voy a medir como la integral de superficie cerrada del producto escalar del campo eléctrico punto ds. Esto es igual en carga entre epsilon cero. Me dice, si usted pone una superficie gaussiana imaginaria y mide flujo de campo eléctrico, es que ahí hay carga encerrada. ¿Sí? Eso es lo que me dice la ley de Gauss. El hilo este es infinito, es muy grande. Entonces este tubo rojo que estoy pintando también es muy grande. ¿Sí? Solamente que me estoy fijando en una región lejos de las fronteras. ¿Sí? Bueno, entonces el siguiente paso es, en lugar de escribir ds, el ds vector lo voy a escribir como el vector normal por el diferencial de superficie. Me quedaría la integral de superficie cerrada E.nds es igual a carga entre epsilon cero. Ahora, esta superficie gaussiana la voy a ahora generar como, la superficie gaussiana es la que estoy pintando en rojo. La voy a generar como tres zonas. La voy a generar como, la voy a volver a pintar acá. Tengo el hilo y tengo el cilindro. Sí, lo voy a pintar acá para que lo puedan ver. Lo voy a generar como la tapa de arriba. A la tapa de arriba le voy a poner tapa 1. Es como si fuera una moneda, ¿no? Tengo la tapa de abajo, que sería también como una moneda, es un círculo, ¿verdad? Y el forro. ¿Sí? Ahora vean lo siguiente. Si yo tengo una hoja rectangular, no sé si me alcanzan a ver, les estoy compartiendo esta imagen, ya ni supe. Ajá. Si tienen una hoja, ¿sí se alcanzan a ver? Si tienen una hoja y la enredo, ¿qué genero? ¿Qué genero? Un cilindro. Entonces, si yo estiro la hoja, esta hoja es un rectángulo. Entonces, este forro del cilindro lo puedo formar como la tapa de arriba, la tapa de abajo y el forro. ¿Sí? Entonces, esta superficie gaussiana, esta integral de superficie la voy a descomponer en tres zonas. La que está asociada a la tapa 1, esta que tengo acá, es la tapa 1. Le voy a poner tapa 1. La que tengo en la tapa de abajo, el hilo es muy largo, la tapa 2 y en el forro. ¿Sí? Vean que para la tapa de arriba, el vector normal, si tengo la tapa de arriba, el vector normal siempre apunta para arriba. Los vectores normales siempre apuntan para arriba. Y el campo eléctrico, ¿para dónde apunta? Es ortogonal el campo eléctrico siempre es ortogonal al hilo. Entonces, ¿qué ángulo forman el normal y el campo eléctrico?
Acá en esta figura, ¿qué ángulo forman? El campo eléctrico y 90 el grados. vector normal. Ajá, 90 grados. ¿Acá qué ángulo se me forman? 90. 90 grados. Entonces, en la tapa de arriba, el vector normal apunta hacia arriba. Este sería mi vector normal. Y tengo 90 grados. En la tapa de abajo, por definición decíamos, los vectores normales apuntan hacia afuera. Este sería mi vector normal. En la tapa de abajo, el vector normal apunta hacia abajo y el campo eléctrico apunta ortogonal al hilo. Este hilo es infinito. Sí, es muy largo. Acá pinté un trozo, pero es muy, muy largo. Entonces, el campo eléctrico y el normal, ¿qué ángulo forman en la tapa de abajo? En la tapa 2, ¿qué ángulo forman? 90 grados. 90 grados también. Entonces, y ahora vean en el forro. En el forro tengo este cilindro. En el forro tengo este cilindro. Tengo la hoja, la enredo, formo un cilindro y hacia dónde apunta el vector normal. ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apunta el vector normal? Hacia afuera. ¿Y qué ángulo forma el vector normal y el campo eléctrico? 0. 0 grados. Esa es la llave de este problema. Entonces, muchas gracias. ¿Qué me quedaría? Que esta superficie la voy a descomponer en la integral de la tapa 1 E.n por ds más la integral en la tapa 2 E.n por ds más la integral en el forro E.n ds. Esto es carga entre epsilon 0. Observen que a estas integrales ya no les puse superficie cerrada, no les puse circulito. Porque si yo sumo la tapa de arriba más la tapa de abajo más el forro, me da toda la superficie de este cilindro gaussiano. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Es decir, si yo le pongo acá un circulito de superficie cerrada, eso está mal, porque la tapa el forro no está cerrado. El forro lo formo como un cilindro, pero a este cilindro le faltan las tapas, ¿verdad? Y la tapa de arriba, pues es una moneda. Si yo le pongo superficie cerrada, también está mal, porque es una moneda, no es una superficie cerrada. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, cuando esta superficie cerrada la estoy descomponiendo en 3 contribuciones, la tapa de arriba, la tapa de abajo, más el forro. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, las 3 integrales ya no llevan el símbolo de cerrado. ¿Sí? La superficie cerrada se forma con las 3 contribuciones. ¿Ahora sí queda claro? ¿Chicos? Sí. Muy bien. Ahora, vamos a usar lo que me hicieron favor de notar en el dibujo. Decíamos, en la tapa de abajo, el campo eléctrico apunta hacia afuera y la normal apunta para abajo. Entonces forman acá 90 grados. En la tapa de arriba también, en la tapa de arriba, el campo eléctrico apunta hacia afuera y la normal apunta hacia arriba. Entonces también ahí se forman 90 grados entre el campo eléctrico y la normal de la tapa. Este hilo es infinito, acuérdense, es muy, muy largo. Entonces, esta integral las voy a descomponer, ya casi acabamos. Me da la integral, hasta parece como un juego, ¿no? Es una parte bonita. La tapa 1 lo voy a escribir como el módulo del campo eléctrico por el módulo de la normal
coseno, ¿qué ángulo forman el campo eléctrico y la normal en la etapa 1? 90 grados. 90 grados. Coseno de 90 grados, ¿cuánto les da? 0. Ese me da un 0. Entonces, por ds. Esta integral no contribuye. Más la integral en la etapa 2, la voy a formar como módulo de E por módulo de N por el coseno. ¿Qué ángulo forman el campo eléctrico y la normal en la etapa de abajo? Igual 90. Pasa lo mismo que la 90 etapa. grados. De ese, también ese vale 0. Más la integral en el forro. En el forro, el campo eléctrico es módulo del campo por el módulo de la normal por el coseno. ¿Qué ángulo forman el campo eléctrico y la normal en el forro? ¿Qué ángulo forman? 0 grados. 0 grados. Entonces me quedaría coseno de 0 grados. Coseno de 0 grados, ¿cuánto mide? 1. Eso me da un 1. La normal mide 1. Este campo eléctrico lo voy a poner como E y esto me da carga entre epsilon 0. Total que cuando descompuse esta integral de superficie cerrada en 3 contribuciones, las contribuciones en las tapas se van a anular y la única que sobrevive es en el forro. Entonces me va a dar la integral de superficie, en lugar de E, módulo de E, simplemente pongo E por ds es carga entre epsilon 0. ¿Estamos de acuerdo? En el forro, vean, como el eje del hilo y el cilindro coinciden en eje, en todos los puntos del forro, el campo eléctrico mide lo mismo. ¿Están de acuerdo? Del forro gaussiano. ¿Estamos de acuerdo? La distancia entre los puntos de esta cáscara del cilindro coincide en todos los puntos con el eje del hilo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el campo eléctrico? Si ustedes pudieran medir el campo eléctrico sobre esta cáscara, ¿cómo va a ser? ¿Será diferente? ¿Acá que acá? ¿Que acá? ¿Será diferente o cómo serán? ¿Cómo creen que sea? El campo eléctrico en todos los puntos del forro, ¿cómo será? Igual. Igual, es el mismo. El que tiene carga es este eje, ¿sí? La carga está ahí. Entonces, el campo eléctrico mide lo mismo. Entonces, eso hace que yo pueda sacar de esta integral el campo eléctrico. Por esa razón voy a sacarlo. Entonces, ¿cómo? Voy a poner el eje del cilindro. El eje del cilindro gaussiano coincide con el hilo cargado, entonces podemos garantizar que el campo eléctrico es uniforme, cargado tiene densidad uniforme. La densidad es uniforme. Si la densidad no fuera uniforme, no lo podríamos hacer. Si la densidad es uniforme, entonces podemos garantizar el campo eléctrico es uniforme. Es uniforme. Y entonces lo podemos sacar de la integral. Esa es la razón. Físicamente esa es la razón. Podemos sacar de la integral. Y entonces me da la integral de ds es carga entre epsilon 0. Muy bien. Ahora, ¿cuánto mide la superficie del forro? Vean este forro.
este forro, vamos a pensar que tiene una altura, es un cilindro imaginario, ¿eh? Este tiene una altura H. Te voy a poner H. Una altura H, ¿no? Eso es lo que mide de altura. El cilindro gaussiano, le estoy poniendo un radio gaussiano, le voy a poner radio R. Es el radio del cilindro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para esta altura H, vean, ¿cómo formo tengo la hoja y yo la enredo? Cuando la enredo, genero un cilindro. ¿De qué radio? De radio R y altura H. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál será la superficie de este cilindro? ¿Cuál será la superficie? 2pi RH. Eso es. El campo eléctrico por 2pi por el radio gaussiano por la altura. Es igual a carga entre epsilon 0. Y de acá despejo el campo eléctrico. Me da 1 sobre 2pi epsilon 0 la carga sobre H por R. Sí, eso es lo que me está dando. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que la lambda, la densidad lineal de carga es carga entre longitud. En este caso, sería la carga sobre la altura del cilindro. Entonces, carga entre altura, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Lambda. Eso es. Lambda sobre R. Háganme un favor, vean cuando hicimos integración directa el resultado del campo eléctrico. Vean el campo eléctrico que nos dio cuando hicimos integración directa. Ya tiene varias clases. De cualquier manera, ahorita se los puedo mostrar, lo tengo aquí. La tengo acá, miren, la tengo acá, déjenme. La tengo acá. Es lo mismo, nada más que creo que era, bueno, aquí dice Y en lugar de R. Sí, porque cuando lo hicimos, el problema lo hicimos el hilo horizontal y el sistema de coordenadas. ¿Quién me contestó? Antonio. Antonio, el sistema de coordenadas lo pusimos X y Y. Y entonces el punto que estábamos calculando estaba a la altura Y, a esta altura. ¿Sí ya lo ves? Sí. Pero ahora, esa altura le pusimos R. ¿Sí? Entonces es lo mismo. ¿Sí lo ven? Habíamos obtenido, es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que habíamos obtenido cuando hicimos integración directa es que el campo nos dio 1 sobre 2pi epsilon 0, la lambda sobre Y, donde Y era esta altura. Ahora mi altura se llama R. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y es el mismo resultado. Ahora, vean que esto lo hicimos en 10 minutos. Y este cálculo que hicimos integración directa nos llevó pues, más de 2 horas. ¿Sí? Por la integral, porque había que integrarlo. Y cuando hicimos integración directa. ¿Sí le ven las ventajas a la ley de Gauss? Observen, si yo grafico el campo eléctrico decae como 1 sobre distancia. Si yo grafico el campo eléctrico, y esto es R es la distancia, decae como 1 sobre R. ¿Sí? Este es mi campo eléctrico. ¿Están de acuerdo? Voy a detener la grabación para que tengan tiempo para anotarlo
en lo que acabo de pasarles. No sé si tengan alguna duda, algún comentario.